Karina es doctora en educación y especialista en tecnología educativa. Su casa es la Universidad de Buenos Aires, pero anda también pateando todas las universidades y escuelas del país. Es de las que recorre los ámbitos educativos en todas sus dimensiones. La verdad es que le habíamos pedido que nos acompañara, también a Cari nos estuvo acompañando como en las conversaciones respecto de la visión, de cómo pensar este tipo de procesos mediados a través de tecnologías, y la verdad es que estamos muy interesados en que nos acompañe fundamentalmente en el marco de lo que van a ser los desarrollos con tecnología, por su experticia, por su calidez, porque la queremos mucho, porque es amiga, porque sabe un montón, por un montón de cosas. Así que para nosotros es un privilegio que nos esté hoy acompañando en la apertura del Círculo de Trabajo 4, que para nosotros es un inicio que vamos a ir sosteniendo a lo largo del año, con algunos encuentros más, pero bueno, queremos aprovechar hoy en esta apertura que Cari, en realidad el pedido que le hicimos a Karina era que nos ayudara a pensar como las tendencias o las líneas de tendencia en temas de tecnología educativa para poder construir desde ahí. Probablemente se vayan sumando algunas escuelas, tenemos, Cari, algunas escuelas en algunas jurisdicciones que están con receso de invierno, otras entramos como acá, hacia finales de esta semana, pero este encuentro está siendo videado y después va a ser compartido por todos los miembros de las escuelas generadoras del movimiento. Hay algunas escuelas que en particular van a empezar a trabajar algunas dimensiones que tienen que ver con tecnología, y otras, como Marce, por ejemplo, que lo tenemos ahí, que va a hacer algunos desarrollos experimentales, que los vemos en términos de obras, Cari, y estos desarrollos pueden tener que ver o con desarrollos de aplicativos en particular, o de apps, o de educación a distancia, etcétera. Por eso le pedimos a Marcelo de Chaco, vos me escuchaste a mí contar de la escuela de Chaco, ahí está Marcelo, mové la mano o algo así te identifica, porque hablo de vos en todas partes, entonces... No es difícil identificar, quiero decir. Que sos corpóreo. Cuatro mujeres y hay un hombre. Ahí está, ok. Busquen la gorrita. Ahí está. Bueno, y Marce va a estar con algún proyecto de algo de educación virtual o de blended learning o de hibridaciones. Tenemos que terminar de pensarlo, entonces por eso le pedimos casi improvisadamente, porque se lo pedimos hoy, que se sumara a esta línea de trabajo. Así que bueno, como yo estoy viendo la PPT de Cari, no veo quién es. Ahí está. Ah, no, está Juli, listo. Bueno, faltan algunas escuelas más sumarse, ¿sí? Falta una escuela de Moreno, que va a trabajar un proyecto importante con Centro de Estudiantes en temas de tecnología, y falta de Bariloche, la CUMARC también. Bueno, vamos a ver cómo se van sumando, pero podemos ir largando, Cari, ¿querés? Dale. Bueno. Leonor, bienvenida. Mírate, bienvenida con Karina León, que no es poco. No, más o menos, yo le acabo de decir, es bibliografía. No, es bibliografía, exactamente. Bueno. Atrás está mi hija trabajando, cuando me corro está ahí, digo porque acá estoy en mi casa en este momento. Además soy de bibliografía, soy un ser humano, tengo 3 hijos. ¡No grites! Me está pidiendo que no grite. Está bien, está bien. Okay. Bueno. La idea es hacer un recorrido por algunas de las tendencias, como decía Vero, charlar también algunas cuestiones de qué está pasando con los aprendizajes y con la enseñanza cuando hay mediación tecnológica, y en este sentido se me ocurrió hablar de la escuela como interfaz, porque usamos mucho la palabra interfaz o interfaces para entender la tecnología, que la tecnología es una interfaz entre quien programa y el usuario que usa, pero la escuela también media, o es una interfaz entre políticas educativas, tendencias culturales, sujetos que han cambiado, de interfaz, ¿no? Y de mediación entre muchas cuestiones que hoy están pasando. Entonces, empezar a entender cuáles son algunas de las condiciones institucionales que se necesitan para la inclusión de tecnología y entenderlas como un camino a recorrer, ¿no? Estas son cuestiones que se están dando paulatinamente, que son lentas, que exigen un trabajo consensuado, a veces difícil en algunas escuelas, donde las condiciones no están dadas, ni de infraestructura, ni de capacitación. Sabemos que esto es así, recorremos el país y sabemos que no es fácil la inclusión de tecnología, y quizás lo primero con lo que yo salga les resulte estrambótico, ¿no? Y casi en el plano de George Orwell, pero actual,
de todos modos, a mí me gusta empezar con las tendencias para ver por dónde va la tecnología. No necesariamente para estar ahí, sí para empezar a comprender qué saltos tenemos que dar y qué preguntas nos tenemos que hacer en relación con la inclusión de tecnología. Y voy a hacer sobre todo hincapié en temas de diversidad, inclusión y creatividad, porque a mí me parece que más allá de las tecnologías en cuanto a condición de posibilidad en relación con la infraestructura que las escuelas tienen, se puede ser muy creativo, y eso no depende de las tecnologías, depende de nosotros como seres humanos y de las propuestas pedagógicas que implementemos. Entonces, a ver, algunas de las tendencias, algunas. Una tendencia fuerte que está en el cuadrante derecho superior, que es la de Big Data, de la que se habla mucho, tiene que ver con cantidades o volúmenes grandes de información que hoy existen y están en las redes, y estos volúmenes de información fue lo primero que la escuela incluyó como pregunta: ¿qué hacer con estudiantes que tienen acceso a grandes volúmenes de información? Entonces se empezó con el trabajo en relación con los criterios de búsqueda, criterios de información, etcétera. Pero hoy esto explota, y explota porque el volumen de información es exponencial, y están a un clic de esa información, y los sujetos culturales que hoy tenemos saben cómo buscar la información. Esto ya es algo que existe. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son algunas de las preguntas que las teorías de aprendizaje nos ponen en relación con estos fenómenos de grandes volúmenes de información. Pero hay algo más. Estos volúmenes de información tienen hoy una semántica que no tenían hace años. Si recordamos, y más de uno acá puede recordar cómo era la primera internet, esa internet a la que nosotros nos conectábamos vía telefónica, que si llamabas a una casa de ocupado, y el ruidito, esa internet que no tenía Google, que tenía Altavista, que tenía ICQ y tenía tantas cosas que en el interín desaparecieron, es una internet distinta hoy. Hoy hay Wi-Fi, pero hay algo más. Hay una web que ya no es ni siquiera la web 2.0. La web 2.0 en el año 2000 hizo un clivaje importante en relación con las tecnologías. ¿Por qué? Porque instaló el lugar del usuario como productor de información. Entonces teníamos un usuario que podía subir un video a YouTube, que podía tener un blog, que podía crear contenido. Y esto fue un cambio importante respecto de la información y respecto de los usos, ¿no?, de las tecnologías. Este cambio hoy tiene otra vuelta de tuerca, que es la web 3.0 o web semántica, que se vincula con los fenómenos de inteligencia artificial. Esto hace que la información que hoy circula en las redes sea leída y comprendida en profundidad por motores que interpretan la información. Voy a dar un ejemplo. Cuando uno busca en Google, después todo lo que uno busca relacionado aparece, no sé si les pasa, que aparece en los costados, ¿no? O uno buscó un vuelo y aparecen vuelos afines, ¿no? Esto tiene que ver con que la información hoy es comprendida, es leída, es interpretada y es devuelta al usuario de manera personal. Entonces acá tenemos no uno, sino dos temas: grandes volúmenes de información que es comprendida por la computadora y devuelta al usuario de una manera que nos hace interpelar la ciudadanía digital hoy. ¿Qué datos pongo? ¿Qué controla la máquina? Porque parte de esta inteligencia artificial, muchas veces uno entra a un sitio y tiene alguien que le habla, ¿no?, en ese sitio, que le chatea en ese sitio, son bots, son de robótica, ¿no?, y de inteligencia artificial, y entonces empieza a preguntarse por la autonomía del usuario, por el control social, por cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía digital crítica hoy, ¿no? Y nos pone en un lugar interesante como escuela. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos con los fenómenos de robótica y de programación que están tan en auge también desde las políticas educativas como instalados, ¿no? Hay que programar, y ahí está la línea de STEM al lado de la inteligencia artificial, hay que programar, hay que hacer robótica, bueno, empezar a cuestionar estos lugares
también de por qué hay que hacer esto, ¿no? Y si esto realmente contribuye, ¿y en qué contribuye? La programación no es algo nuevo, empezó con Papert en el siglo pasado, con la tortuguita, con el logo, y lo que hay que empezar a ver es, bueno, entro programación, ¿por qué sí, por qué no? Pero que las razones no sean de tendencia tecnológica, que las razones sean de tendencia pedagógica o de fundamentación de alguna manera pedagógica. Entonces, digo, acá empezamos a tener problemas y temas que son culturales, ¿no? Y que son políticos y que son sociales y que tienen que ver con los objetos actuales. Hoy usamos muchísimo la computadora, los jóvenes y las jóvenes usan muchísimo la computadora y esta computadora lee y comprende la información que usamos. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Lo interpelamos? ¿Cómo lo interpelamos? Si sigo para abajo, dentro del mismo, siempre del mismo cuadrante, tengo lo de cultura maker. La cultura maker, y quizás tenga que ver con lo que Marcelo quiere explorar, tiene que ver con la experimentación, tiene que ver con la creación, tiene que ver con la posibilidad de hacer. Y esta cultura maker justamente es casi una respuesta diferente a la de la inteligencia artificial, en el sentido de que está centrada en la creatividad, en una cultura idiosincrásica, ¿no? Escolar, que apunta justamente a entender procesos. La cultura maker lo que hace es entender un circuito, entender qué hay adentro de una computadora, empezar a desarmar patrones de procesos que están invisibles al usuario. Uno usa el Word, pero no sabe qué hay detrás de ese Word. Cuando uno usaba WordPerfect, y vuelvo a la nostalgia, no sé si recuerdan, uno le daba el comando a la computadora y la computadora ejecutaba ese comando. Esto se invisibilizó. Hoy no sabemos. La computadora resuelve por nosotros. Entonces, volver a hacer visibles estos procesos, de alguna manera, es relevante para la escuela. Cari, sí. te cuento una cosa. Marce va a trabajar temas de formación docente. Con mucha fuerza. Ellos igual en la escuela tienen un espíritu maker en general, ¿no? Por otras cosas que vemos como que te he contado de la experiencia, pero las escuelas que son más, que podrían estar más como en esa línea y que hacen a partir de ahí seguimiento de trayectorias o trabajan en torno a la elaboración de proyectos, son las escuelas de Bariloche. Acá nosotros tenemos a Leonor, que está representando a una de ellas, hay otra más que es Kumar, que estaría como en esta línea, como más inspirada en lo que podría ser el trabajo dentro de Cultura Maker. A Marce acá lo tenemos porque justamente lo que queremos es que nos ayude a pensar procesos de formación docente en marcos digitales a nivel nacional, pero con algo muy específico que es el de transmitir o el de generar marcos para pensar la formación docente y la educación en escuelas con algunas características que tienen que ver con la gestión social, o sea, con determinados tipos de proyectos políticos educativos en particular. Perfecto. Entonces, en el otro cuadrante vamos a encontrar alguna línea para Marcelo. De todas maneras, Leonor, esta idea de cultura maker a mí me resulta sumamente potente por los temas de creatividad, pero también por los temas de lo que permite visibilizar como proceso, frente a lo que vengo diciendo de una tendencia informática a invisibilizar lo que el usuario hace, ¿no? Uno desconoce lo que pasa en la máquina y cada vez lo desconoce más. Entonces, hacer visibles los procesos para estudiantes está bueno. Y también volver a esta idea que quizás no se trabaje, ¿no? Porque uno está en lo pedagógico, de una ciudadanía digital crítica, ¿no? Los estudiantes tienen que saber si ponen una foto en Snapchat y la borran, hay una huella digital, que la foto no se borra, que la foto se puede recuperar. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la identidad digital, con la huella digital, con las subjetividades que resultan fundamentales para trabajar más allá del proyecto pedagógico. No sé si soy clara, digo, hay una cuestión de marco, ¿no? Que es relevante, por más que nos centremos en algo didáctico, porque nadie está tomando estos temas, la escuela no los toma, las familias tampoco lo toman, porque no saben qué hacer, los temas de bullying y ciberbullying, los temas de ciudadanía digital crítica, entonces me parece que como marco podrían ser interesantes, más allá de la focalización que se haga en cada proyecto. Sigo un poquito con las tendencias. Internet de las cosas es como la última tendencia, tiene que ver con poner la tecnología e Internet en los objetos. Entonces tenemos, por ejemplo, un lápiz que corrige la ortografía, o un lápiz que te puede pasar de papel a Word, o ropa con sensores que indica si
si los chicos tienen calor o frío. Esto es Internet de las cosas. Empezó también con Google Glass, con los anteojos de Google, que lo que te permitían casi como metáforas mirar el mundo, ¿no? A través de los anteojos de Google, y es una tendencia compleja para realizar acá en Argentina porque no tenemos en plan el presupuesto, pero es importante saber que se está indagando y se está investigando, ¿no? Así como se investiga en inteligencia artificial y en hacer cada vez máquinas más inteligentes, también se está investigando en esto, cómo meter la tecnología en los objetos. Las heladeras inteligentes que saben qué falta, ¿no? Y le indican al usuario, ya no es lo supersónico, ya es lo que hoy se está haciendo, ¿no? Lo vemos a años luz, es cierto, pero no puedo no dejar de mencionar que esto existe como tendencia. Y acá, quizás para Marcelo, la tendencia que es una tendencia fundamental en la tecnología, que es la de la convergencia, y es que converjan en una misma herramienta un montón de otras herramientas. El celular es una tecnología convergente, y cuando hablamos de convergencia y de combinatoria, ¿no? Combinatoria es la posibilidad de combinar tecnologías que existen y hacer una nueva combinación de eso. Por ejemplo, el Waze, que es, se usa para manejar, es una aplicación lo que permite es en tiempo real saber qué piquetes hay, está conectado a redes sociales, tiene geolocalización, tiene mapas, es una combinatoria de cosas que ya existen. Entonces, la convergencia también tiene que ver con la hibridación, ¿no? Con la posibilidad de hoy generar entornos formativos que combinen entornos existentes y herramientas existentes. Entonces, de hecho, un campus virtual es un entorno convergente, pero ahí hay muchos que se están pensando como en esta posibilidad de combinar herramientas que existen y darles un lugar de convergencia. Y para la formación docente me parece que no hay otro lugar que no sea el de la convergencia. Convergencia tecnológica y convergencia pedagógica, ¿no? Porque tiene que haber convergencia de estrategias formativas, pero también una convergencia y una combinatoria de herramientas tecnológicas. Y en este sentido creo que es una de las tendencias que podrías aprovechar para revisar el proyecto. Por último, como tendencia, después voy a ir a las tendencias cognitivas, está la de la gamificación, todo lo que tiene que ver con videojuegos, pero también con inclusión de lo lúdico en las aulas, de estrategias que vienen de la mano de los juegos y de los videojuegos, que están cada vez más presentes. No implica necesariamente el desarrollo de un videojuego, puede implicar el desarrollo de estrategias lúdicas, ¿no? Parecidas a los videojuegos. Bueno, me voy a apurar. Y los hologramas, que después les puedo compartir un link, si no busquen Marcha de Hologramas en España, que hizo una marcha de protesta con hologramas, es una tendencia que también es interesante. Esto nos lleva a preguntarnos en la institución cuáles van a ser los espacios que vamos a generar para esto, ¿no? Los espacios curriculares alcanzan, son espacios transcurriculares, son espacios multidisciplinarios, ¿cuáles son los tiempos que le vamos a dedicar? Y acá también hay algo de las condiciones, ¿no? Porque la tecnología lleva tiempo y lleva sujetos, ¿no? Y en estos sujetos la convergencia también es de sujetos que tienen que trabajar juntos, sujetos que tienen que construir una identidad en relación con lo digital y con lo pedagógico. Y también nos lleva a preguntarnos el sentido de la enseñanza y el sentido de la formación. Si las tecnologías hoy son una tendencia, si forman parte de lo que tiene que ver con la vida cultural de estos jóvenes, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que enseñar también en términos de contenidos y de habilidades? Y ahora me voy a centrar un poquito más en las habilidades. ¿Qué tenemos que enseñar? Y creo que las tecnologías hoy nos lo ponen difícil, ¿no? Como un desafío. Si hoy tenés un montón de información que circula en las redes, ¿cómo transformamos esa información en conocimiento? ¿Qué mediaciones tenemos que generar con estos estudiantes y con los docentes y las docentes? Y además, ¿qué vamos a priorizar? ¿Qué vamos a priorizar como institución que aprendan estos estudiantes? Cari, te cuento que entró Pilar de una escuela de gestión social de Moreno. Hola Pili, bienvenida. Ella tiene un proyecto muy fuerte de trabajo con el centro de estudiantes y quiere potenciarlo bastante desde el punto de vista de lo tecnológico. Y tiene por suerte un grupo también de docentes que van a acompañar muy bien el trabajo. Pili, bienvenida. Hola, bienvenida. Buenas, gracias, disculpen la hora, así que no me hay llamo problema. Silencio, así sigo escuchando.
Dale, yo hice una introducción acerca de las tendencias tecnológicas y ahora voy a hablar un poco de las tendencias cognitivas. ¿Qué está pasando con los aprendizajes? Nos parece que hay que tomar el tema de las tendencias cognitivas porque si vamos a trabajar en proyectos que tienen que ver con la enseñanza, con la formación, tenemos que entender cómo están aprendiendo los jóvenes. Vero me lo puso muy difícil porque tengo que explicar esto en 5 minutos, pero bueno, voy a tratar. Y si no se entiende, no sé qué hago. Bueno, ¿de qué me dices? Hay 3 corrientes que hoy están investigando qué sucede con los jóvenes en relación con las tecnologías. Hay una corriente que tiene que ver con el conectivismo, la pueden googlear, la pueden buscar. Sobre todo lo que hace esta corriente es trabajar con cómo los estudiantes hoy conectan la información. Conectan información que está, como decíamos, en relación con los fenómenos de Big Data, que está dispersa muchas veces a través de las redes. Lo interesante es que uno puede ir conectando con centros de investigación, con especialistas, uno se puede ir armando un mapa, ¿no? Hoy con lo que circula en la web, pero hay una hipótesis para mí interesante que el conectivismo está tomando tangencialmente y para mí es relevante, y es para pensar. La información en Internet es horizontal. Yo no tengo una jerarquía de contenidos en Internet. Lo que yo googleo, voy de un sitio a otro, donde los enlaces son arbitrarios, porque los pone alguien que decidió que ese es el enlace, y a mí lo que me trae como hipótesis cognitiva es, si no hay una jerarquía y si no hay tampoco una idea de un mapa conceptual, que si ustedes recuerdan, y trabajamos muchísimo en la escuela con los mapas conceptuales, lo que recuperaba era una estructura epistemológica del contenido, donde había un concepto central, los conceptos que se articulaban. Hoy eso se rompió. Se rompe porque la lógica de Internet es horizontal y no es jerárquica. Entonces es posible que es epistemológico en relación con las disciplinas y con el conocimiento. Y es, al romperse esa jerarquía, ese mapa de ideas, es más asociativo. Y muchos de los estudiantes hoy están aprendiendo por asociación, les cuesta jerarquizar, les cuesta sintetizar, y parte de eso es algo de tarea que tenemos que hacer. Si se va a trabajar en la formación, si se va a trabajar con estudiantes, parte del desafío que tenemos como docentes es tratar de entender cómo están aprendiendo y no enojarnos que les cueste jerarquizar o sintetizar, porque es parte de un rasgo de época que les está costando esto. Podría ampliar más, pero avanzo en otra corriente, que es una corriente que a mí me interesa particularmente, que es la de la cognición distribuida o ampliada, que lo que dice es que nosotros hoy aprendemos con tecnología, que las tecnologías son parte de nuestro entorno. Esto que hoy pasa, que nosotros estemos conectados desde lugares del país diferentes, con realidades diferentes, con trayectorias diferentes, convergiendo en un Zoom, lo que nos permite es entender que la tecnología es una herramienta, pero que el uso de esa herramienta nos modifica la manera de pensar. Las tecnologías no son neutrales. La elección que hagamos de las tecnologías que incluyamos en un proyecto tiene consecuencias pedagógicas, políticas, culturales, etc. Porque las tecnologías portan ideología, portan corporaciones, portan modelos, ¿no? Entonces, lo que esta teoría trabaja, sobre todo, es el residuo cognitivo, es qué capacidad de pensamiento queda cuando uno trabaja mucho con una tecnología. Es lo mismo escribir en Word que escribir en papel, ¿en qué se diferencia? Entonces explora un poquito, más que otras, cuáles son los efectos de usar tecnología. Sobre esto hay textos, sobre esto hay bibliografía, sobre esto podríamos ampliar en un próximo encuentro, si hay o si no a través de bibliografía, pero es interesante porque lo que nos hace es discutir cuándo la inclusión de la tecnología se fundamenta, como diría Mariana Maggio, cuándo es genuina, y es genuina cuando trae también alguna decisión pedagógica, epistemológica y cognitiva, ¿no? En este sentido, elegir qué tecnología incorporo no es una decisión fácil, hay que pensarlo por lo que decíamos, ¿no? Porque no, son herramientas, y las herramientas, no es lo mismo un martillo que un serrucho, las herramientas son diferentes y crean procesos de pensamiento diferentes. Y en este sentido es sumamente interesante trabajarlo, abordarlo, discutirlo, interpelarlo. La última corriente, es una corriente que no sé si alguna de las escuelas va a abordar, tiene que ver con los aprendizajes invisibles,
y no es porque sean invisibles, son invisibles a la escuela, no es que son invisibles a los sujetos. La escuela no los toma como aprendizajes. Son los aprendizajes de estos jóvenes que aprenden jugando videojuegos o aprenden en otros entornos no formales, en el más allá de la escuela. Y esto que aprenden, lo aprenden más allá de nosotros, y la escuela a veces no lo toma, ¿no? Un chico que está jugando horas, es el mismo chico que se sienta en el aula y que no entiende al docente o no le puede seguir una clase o no puede resolver un problema matemático. ¿Cómo empezamos a articular de alguna manera estos aprendizajes? ¿Cómo hacemos que estos aprendizajes, para volver a la metáfora, sean convergentes? Porque el Fortnite, es verdad, están horas jugando al Fortnite, hoy es el top 1 de los videojuegos, ahí se ríe Marce, pero bueno, ¿qué aprenden algo con el Fortnite? ¿Por qué no indagamos si aprenden algo? Y si aprenden algo, lo podemos usar en la escuela sin domesticar la tecnología, pero aprovechando que ese chico estudió, trabajó en la escuela, pero también juega o hace maratones de series, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos articular? Entonces tenemos el conectivismo, la cognición ampliada y los aprendizajes invisibles. Esto lo voy a saltear y voy a ir a este tema. Aprender hoy implica, entonces, desafíos cognitivos. ¿Cuáles son esos desafíos cognitivos? Ya no son los mismos que eran antes. Cuando antes decíamos partir de lo cercano a lo lejano, ¿qué es hoy cercano para el estudiante? ¿Y qué es lejano, no? Incluso para los docentes, qué es cercano y qué es lejano. ¿Cómo construimos problemas genuinos? Problemas genuinos para la escuela, problemas genuinos para el estudiante, problemas genuinos para nosotros, para los directores, para los sujetos. ¿Y qué habilidades de pensamiento vamos a promover? Y acá, ¿por qué? Porque en realidad la escuela no tiene un tiempo infinito, es finito. Hay muchas cuestiones que hoy las tienen en las redes. Entonces, lo que nos invita a hacer es a discutir y a pensar cómo podemos con estos sujetos generar instancias creativas o de invención que promuevan habilidades de pensamiento que sean relevantes para su articulación social, y sobre todo cuando son escuelas públicas en condiciones vulnerables, ¿no? Sería democrático brindarles a estos estudiantes justamente habilidades que los ayuden a circular en la vida y a tener estas habilidades. Y entre ellas están las habilidades digitales, ¿no? Esto que yo decía de la ciudadanía digital crítica. Cobo nos invita, por ejemplo, a pensar en la desobediencia tecnológica, esta posibilidad de que la tecnología sea usada en contextos aún impensados, ¿no? ¿Por qué yo tengo que usar el celular como celular? ¿Por qué no lo puedo usar como cámara de fotos? O sea, darles usos distintos a las tecnologías y que estén vinculados con la creación de nuevo conocimiento. Vuelvo a decir, la información está, los sujetos son críticos hoy. ¿Cómo ayudamos a que justamente los chicos y las chicas que transitan por nuestras escuelas, que son escuelas cuyas condiciones son difíciles, para ayudarlos a crear nuevo conocimiento o a adquirir formas alternativas de conocimiento y a generar multialfabetismo, ¿no? Hoy eso está probado, hay muchos lenguajes, no hay un lenguaje único. Nosotros sabemos, y acá volviendo al tema de diversidad, que todos aprendemos de manera diferente, pero quiero decir algo más. Sabemos que todos aprendemos de manera diferente, pero además todos muestran el aprendizaje de manera diferente. Entonces yo muchas veces pretendo, me doy cuenta de que aprenden diferentes y hago estrategias de enseñanza diferentes, pero les pido a todos que me muestren igual, con un texto, por ejemplo. Y si uno lo puede mostrar con una imagen, y si uno lo puede mostrar con una tabla, o sea, no hay solo formas de aprender distintas, hay formas distintas de manifestar cómo se aprendió. Y en este punto es interesante usar lenguajes diferentes. Y si hay algo que la tecnología nos da, expresivamente son lenguajes diferentes, de imágenes, de video, de lo que fuera. Y acá entonces darle la oportunidad de expresar el aprendizaje de manera diferente. No sé cómo voy con el tiempo, Vero. O Lu. ¿Sigo? Sí, perdóname, Cari, no, estaba pensando, no, ahora en unos minutos ya son Tengo más, por eso. Sí. Déjame que te digo, empezamos como analizando, revisando algunas tendencias y algunos movimientos más de vanguardia que pueden llegar a inspirar algunas revisiones en relación a las prácticas de la enseñanza, y ahora te estás, desde una perspectiva del aprendizaje, metiendo como en el corazón de lo que podemos hacer en el aula, ¿no? O sea, también revisar prácticas, ¿no? En esta preocupación que tiene
este grupo de recreación constante de la enseñanza o de recreación de las propuestas institucionales, bueno, te estás metiendo un poco o iluminándonos con algunas dimensiones que nos permiten pensar ese escenario cotidiano del aula, no solo las trayectorias, no solo la evaluación, no solo los proyectos. Dale, te dejo. Perfecto, entonces voy cerrando con qué implica enseñar hoy, ¿no? Y qué implica la formación hoy, con la diversidad y con esto que decíamos de dar cuenta de trayectorias diferentes, de puntos de partida diferentes, de demostraciones diferentes del aprendizaje. Y hoy hay una ruptura, así como decíamos que el conectivismo nos pone como hipótesis y como desafío esta horizontalidad en la información, que no es la jerarquización que tiene una disciplina epistemológicamente, y ahí hay que hacer un proceso de mediación muy fuerte con los estudiantes. Hay una necesidad de romper con una clase lineal, porque estos chicos ya no piensan linealmente, ¿no? Entonces, esta secuencia de explico y verifico, o de analizo, aplico, explico el problema, resuelvo, no es la secuencia de estos jóvenes y de estas jóvenes. Entonces, la ruptura de la linealidad, de la secuencia lineal progresiva de la clase es una de las cuestiones. Y si van a trabajar en formación o si van a trabajar con jóvenes, esto es preciso trabajarlo bien, ¿no? Es como empezar a romper la secuencia, porque esta secuencia ya se rompió en la cabeza de los jóvenes, se rompió como sujeto cultural, y entonces, bueno, ver cómo esto se puede resolver para la formación y para la enseñanza. Por otro lado, tal como menciona Bauman, estos niños y niñas viven y nosotros mismos, en una intermitencia offline-online. Mientras estamos acá, miramos el celular, nos llegó un WhatsApp, o sea, nos conectamos, nos desconectamos. Jacques Castells decía, como visión, fue un visionario, en 1999 él decía, Internet es atemporal. El tiempo de Internet no para, es uno el que se conecta o se desconecta, pero yo puedo ser las 3 de la mañana y seguro que me meto en Google y algo hay, ¿no? Somos nosotros como sujetos los que nos conectamos y nos desconectamos. Y aún cuando no tengan los celulares en el aula, los tienen en sus cabezas, porque están permanentemente conectándose. Y aún en los sectores vulnerables, el celular hoy es una herramienta de fácil acceso. Entonces, empecemos a pensar qué hacemos con estas cabezas, qué hacemos con estas cabezas que viven en esta intermitencia offline. Y entonces acá tenemos la necesidad de desafíos relevantes y profundos. Digo, con que piensen un desafío para estos jóvenes, en la línea maker, en la línea de formación, en la línea de experimentación, en la línea de hibridación, en cualquiera de las líneas que piensen, un desafío relevante y profundo que les quede a los estudiantes como diferente, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Lo que nos enseñan las tecnologías es que hoy hay fenómenos que son de inteligencia colectiva. Esto que estamos viviendo hoy, de estar conectados, de estar pensando, un día a las 8 de la noche, cuando tenemos millones de cosas para hacer, es que, bueno, estamos en redes profesionales, estamos acá, estamos a un clic también. Ya no soy bibliografía, Leonor, soy una persona de carne y hueso, que piensa con ustedes, que puede pensar los proyectos con ustedes, y estos son las redes, ¿no? Y estamos en las redes para eso. Entonces, para terminar, cuando imagino prácticas que nos inspiren, pienso en que estas prácticas tienen que ser inmersivas en el sentido de meternos adentro de algo profundamente. Son procesos de profundización, donde experimentamos en algo profundamente. Si es cultura maker, pero es que nos metemos, así como las series son inmersivas, así como los videojuegos son inmersivos, que uno entra y no puede salir. Pensemos en prácticas donde entremos y nos cueste salir, donde como docentes querramos estar, donde como escuela querramos estar, donde como colectivo querramos estar. Estas inmersiones lo que pueden hacer son desafíos, como decíamos, profundos, y hacernos que estemos en el lugar que queremos estar. Ya no alcanza con googlear, ya no es la Big Data, es estar en un lugar donde la experimentación nos atrae porque nos trae algún desafío, ¿no? Pienso también en articulaciones, ustedes mismos ya como movimiento son una articulación entre escuelas. La escuela no trabaja sola, trabaja con padres, trabaja con comunidades, trabaja con un montón de complejidades y de articulaciones curriculares, la articulación entre enseñanza y evaluación, entre enseñanza y aprendizaje. Pensemos cuáles son estas múltiples articulaciones que queremos inspirar y generar.
Y bueno, finalmente la línea de la reconstrucción experiencial que tiene que ver con recuperar los saberes de los estudiantes y de las estudiantes. Estoy en un Skype. Perdón, llegó mi hijo ahora. Es así. Bueno, la reconstrucción experiencial tiene que ver con recuperar los saberes de los estudiantes, recuperar las experiencias que portan más allá de la escuela, traer estas experiencias a la escuela, hacer como más porosa, ¿no? El intercambio entre lo que sucede en estos ambientes no formales, pero también reconstruir experiencialmente lo que pasa en la escuela. Las vivencias hoy son, y con esto cierro, las vivencias cuando uno piensa en la propia enseñanza, en aquellos docentes que nos marcaron, en qué nos quedó de la escuela, ¿no? Y quizás no quedan los conocimientos, o quedan pocos, ¿no? Conocimientos, pero no nos vamos a olvidar de algún acto en el que participamos, de alguna canción que hicimos. Hay pocas huellas que va dejando, pero esas huellas tienen más que ver con las experiencias y con las vivencias, y por supuesto que tienen que ver con la reconstrucción de esas experiencias y de esas vivencias. ¿Cuáles son las huellas que queremos dejar como marca en nuestras escuelas? ¿Cuáles son las huellas que queremos dejar como docentes? ¿Cuáles son los puentes que queremos tender para que estos estudiantes tengan una articulación y una oportunidad desde el punto de vista de la justicia social y de la equidad? Entonces, ahí hay que hacer un proceso de selección difícil, de decidir qué es relevante, de decidir cuáles son los desafíos, y sobre todo de decidir cuáles son estas huellas. No lo hacemos solo, por eso hay como un cuadrito de las huellas, pero en cuadritos de diálogo, ¿no? Lo hacemos con otros, lo hacemos con comunidades, pero hay que tender puentes y articulación entre la escuela y el afuera de la escuela, para que estos jóvenes puedan después tener también un acceso social distinto. Y las tecnologías creo que ofrecen una muy buena oportunidad para esto, ¿no? Para pensarlo. Cari, gracias. Ahora vamos a dejar un espacio por si quieren comentar alguna reflexión, hacer alguna pregunta, pero yo me quedaba pensando cómo fuiste entramando, ¿no? Digo de nuevo, Cari nos está acompañando en su calidad de especialista y humanamente nos está acompañando, ¿no? Nos acompaña desde muchas perspectivas, dimensiones, muy de cerca, nos está ayudando a pensar, pero cómo rápidamente nos abre dimensiones que tienen que ver con reconocer los fenómenos de la tecnología, reconocer su impacto en términos de las trayectorias de los estudiantes y de los estudiantes que tenemos, o sea, quiénes son nuestros estudiantes. Nos invita a pensar la revisión de las prácticas dentro de las instituciones, pero sobre todo dentro del aula. Yo me quedé muy impactada con eso también, y ahora terminás como con una dimensión muy fuerte desde lo moral y la política, que bueno, de nuevo, ¿no? Nos abre como un escenario de dimensiones que nosotros podemos considerar para poder pensar y desarrollar las propuestas y los proyectos que queremos ir potenciando en la línea de tecnología. Bueno, no sé si hay comentarios, preguntas, reflexiones. Aprovechen. Igual a Cari la tenemos recontra comprometida, nos va a seguir acompañando. Esto es solo una apertura, pero bueno, sí. Ahí está Marcelo. Sí, Marcelo quería hacer un comentario. Sí, primero que, bueno, la verdad es que un placer escucharla, incluso con las interrupciones que tuve en el medio. Me apareció la gata, me apareció Candela, pero bueno. Sí. A mí me apareció el perro y mi hijo que también interrumpió, sí, pero es parte de la vida. Es así, pero pensaba cómo se fue enganchando todo para bien, porque una de las partes que a nosotros nos preocupa mucho, bueno, son dos grandes cosas, que una de las cosas por las cuales hoy me invitaron, que es el tema de la formación docente. A nosotros nos preocupa mucho cómo hacemos que la escuela, así como la conocemos, pueda incluir más de lo que incluye, digamos, que incluya a los que no tienen la posibilidad de acceso quizás de pibas y pibes de clase media, que por ahí sí están permanentemente conectados, a otro esquema donde hay una escuela donde no tiene una conexión a internet ni siquiera decente, donde las conexiones se hacen en su mayoría a través de los celulares que tienen los chicos, que tampoco tienen conexiones decentes, no son celulares potentes ni mucho menos. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo empezamos a hilvanar la tecnología para que no se queden afuera de todo este mundo? Y después lo que decías a lo último que me quedó mucho es cómo logramos esos pequeños impactos para que sean significativos y que sean parte de
esos momentos que vos decís, esas marcas que van a perdurar, cómo hacer primero con los chicos que ya tenemos en la escuela, y después lo que pensábamos de educación a distancia, eso es quizás mi mayor pregunta, cómo lograr esos momentos educando a distancia con la tecnología de por medio, y crear eso porque nos interesa mucho que nosotros queremos cambiar la educación y no pensamos en cambiar a los docentes, digamos, en cambiarnos los docentes. Entonces me parece que por ahí es donde van a ir todas mis dudas, o la gran mayoría por lo menos, cómo podemos crear esos momentos, digamos, para que de verdad sea transformador lo que hacemos. Marce, es muy buena, tenés varios comentarios, pero voy a tomar lo de la educación a distancia, que me parece que es prioritario en tu caso, y es, cuando yo decía que las tecnologías son herramientas, lo que hace la diferencia, tanto en la educación presencial como en la educación a distancia, es la propuesta pedagógica. Y la propuesta pedagógica, para que deje marca, hay que pensarla como propuesta pedagógica. ¿Puede dejar marcas en la distancia? Muchísimas. Hay muchos buenos ejemplos de propuestas a distancia que han dejado marcas en la gente. Pero otra vez, depende cómo planteas la comunicación, cómo haces el seguimiento de la gente, qué planteas como propuesta pedagógica relevante. Si hay algo que en los últimos años yo fui descartando, y perdón, chicas, que sea medio en esto contundente, es que quizás la gente no se engancha con los foros, pero sí se enganche con un foro que plantee recuperar algo personal, que eso personal el docente lo recupere en términos de formación, con la teoría, etcétera. Pensar muy bien las actividades que se van a hacer en la educación a distancia, es en la actividad donde hay mediación y donde esto cobra lugar. Lo mismo si es una propuesta presencial. Como no todo deja huella, como no podemos dejar huella en todos, y como además las huellas que dejamos son distintas, porque hablamos de diversidad, si hay algo que la educación a distancia puede hacer es plantear recorridos diferentes, es que estos recorridos se inscriban en las trayectorias de los docentes reales que tenemos y estudiantes reales que tenemos. No puede haber una homogeneidad, hay que ver qué procesos son homogéneos y qué procesos son flexibles, individualizados, de recorrido, de trayectoria, de su popularidad. Hoy hay diarios, hay portfolios, hay un montón de estrategias y de herramientas posibles, pero primero hay que pensar una propuesta que tiene que ser diversificada, que tiene que hacer eco en las necesidades de la gente. Eso es generar huella. O sea, a mí me va a generar una huella si algo me llama de esa propuesta. Y si es una propuesta igual para todos, es probable que no. Entonces, ir encontrando esos lugares, ¿no? Y también ir dialogando, ¿no? Ir conversando, se puede hacer en la distancia, como estamos haciendo ahora en una conferencia sincrónica, donde uno podría ir haciendo un seguimiento de cómo se van sintiendo, de si se sienten representados. Y en todos los casos, que seguramente ya lo están trabajando con el equipo, documentar, ¿no? Registrar qué pasa, cuándo tenemos algo interesante, por qué eso que es interesante sucedió, ¿no? ¿Por qué sucede ahora y no antes? O sea, empezar a preguntarnos también. Uno, cuando trabaja en la enseñanza, se pregunta todo el tiempo, ¿por qué esta clase es mejor que otra? ¿Por qué ahora me fue bien en esta videoconferencia y en otras no? O sea, ¿qué hace que esta videoconferencia sea distinta de otras? O sea, permanentemente estamos jugando con hipótesis pedagógicas. Bueno, esto también hay que hacerlo en la educación a distancia. No creer que la mediatización tecnológica le quita la singularidad, la huella, porque la singularidad que le vas a dar es pedagógica, es para esa gente, es para esos recorridos, para esos docentes, ¿sí? Que son esos y no otros, ¿está? Y Cari, vos incluso, perdón, hago un comentario, incluso hablabas de tender puentes, de recuperar las experiencias, de las experiencias valiosas, de ponerlas también, de traerlas a la luz para generar procesos colaborativos. Y me parece, yo lo pensaba mientras vos lo ibas diciendo, en las claves de los proyectos también que cada uno tiene interés en desarrollar. Y lo pensaba también Marcelo, en la clave del proyecto que vos querés hacer de formación docente, de justamente la potencialidad de los puentes que se pueden establecer para poder compartir las experiencias y recuperar las experiencias que todos los docentes están construyendo cada uno de forma situada en su propio contexto para poder reconstruirlos, para poder ponerlos en valor y para poder conceptualizar y generar nuevas instancias de formación a partir de eso. Tal cual. Tal cual. Bueno. Sí, el carácter situado es fundamental. No sé si hay más comentarios, más preguntas. Leonor, ahí Leonor quiere...
Sí, yo siguiendo un poco el hilo de lo que dijo Marcelo, pero antes de educación a distancia, el tema de las diferencias de los chicos, la equidad, lo último que había cerrado. Nuestra escuela está en un contexto a veces complicado de cuestiones sociales y económicas, y nuestra modalidad es informática. Y a veces los chicos lo ven como algo que es extraño para su futuro, y nosotros les queremos transmitir habilidades que le puedan servir para ese futuro. Y a veces nos cuesta distinguir cuáles son las habilidades para que después le puedan servir debido a los cambios del mercado laboral que van momento a momento cambiando. Y la caja curricular tampoco nos acompaña porque viendo la primera presentación que habías puesto de las perspectivas, las propuestas, nos piden todo. Entonces a veces como para que perdemos el rumbo y queremos dar todo y no nos perdemos en esas habilidades puntuales que necesitan nuestros alumnos cuando salgan de quinto año. No sé si se comprende. Sí, perfectamente, porque es el dilema, ¿no? El dilema es difícil. Yo acá tengo una posición que es cierto que nos piden todo, es imposible dar todo. Como hay muchas cosas que hoy están en las redes, hay que priorizar qué tema es sencillo y está un clic de información, y cuáles son los temas esenciales de cada materia, para cada grado, fundamentales, etcétera. Y eso es algo que sí hay que hacer. La escuela tiene que decidir no dar todo, sino dar lo relevante. Y eso es difícil, pero necesario. Esta es mi posición. Elegir esos temas que son fundamentales y que además hace falta que se comprendan, porque si no, no se comprenden temas siguientes, ¿no? Y quizás otros temas, como los ríos de Asia, haya que decir, bueno, a ver, los ríos de Asia, la verdad, o las capitales, hoy las tenés en Google, o sea, ¿para qué necesitas saberlas, no? Entonces, empezar con eso. Y por otro lado, dentro de lo que son las habilidades de pensamiento, hay un libro de Cobo, que es La innovación pendiente, y hay un libro de un material que sacó Mariana Maggio para Santillana, que es de habilidades del siglo XXI, que hoy están disponibles en la web y se pueden bajar. Acá hay que ver qué habilidades son genéricas y cuáles son específicas también respecto de las disciplinas. Pero en términos de habilidades genéricas, cuando yo decía que la posibilidad de crear nuevo conocimiento, o sea, para salir del pozo, ¿no? Para salir en estos jóvenes que necesitan justamente una inserción social más crítica, ¿no? Y más seguida, justamente hay que darles posibilidades de que sean creativos con la información, que sepan trabajar en grupo, que sepan discutir y argumentar sus ideas. Hay un montón de cuestiones que las podemos discutir, que da para otra charla, ¿no? Discutir cuáles serían estas habilidades. Pero a mí me parece que justamente hay que empoderarlos en la habilidad de crear nuevo conocimiento, de argumentar y contraargumentar, de sintetizar, de hipotetizar, de abstraer, algunas habilidades de sintetizar, algunas habilidades que hoy son necesarias para cualquier trabajo. Y a interactuar con gente, ¿no? Y interactuar con los equipos. Por otro lado, hay habilidades que son más específicas y que tienen que ver con comprensión lectora, que tenemos que seguir fomentando, ¿no? Y que son complejas en términos de lo digital también, ¿no? ¿Qué significa leer un texto, un libro? ¿Qué significa leer un cuento corto? ¿Y qué significa leer en la web, ¿no? Que la lectura digital también tiene sus. Y como decía también, en este multialfabetismo, ¿no? Empezar a entender que hay otros lenguajes, y que lengua no es solamente el texto, ¿no? Que hoy hay hay necesidad de comprender textos, pero también comprender imágenes, y comprender otros lenguajes, ¿no? Expresivos. En este sentido, darles esa oportunidad a que puedan entender múltiples lenguajes, ¿no? Incluso un video de YouTube. Darles herramientas para que no se queden solamente justamente a ver todo lo que se pueda al panorama, a que conozcan y reconozcan distintos lenguajes, ¿no? Expresivos, digitales, etcétera. Me parece que es un camino para pensar. Es un buen ejercicio que la escuela entera decida qué habilidades va a ponderar, incluso podría ser qué habilidades va a ponderar en primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, y además que haga el ejercicio de decidir cuáles son esos motores curriculares, cuáles son esos contenidos centrales que hay que destacar y cuáles podría no dar, o decir, bueno, chicos, esto mírenlo en la web.
lo di, porque se los di para leer, cumplí, en el libro de temas está, pero lo doy distinto, ¿sí? O sea, empezar a jugar con eso, si nosotros nos vamos a atar nosotros al currículum, estamos fritos. Somos los primeros en las sujetados. escuelas no se atan a nada, Cari. Muy bien, muy bien. Yo siempre digo que los sujetados al currículum terminamos sujetados y no siendo sujetos, y nosotros somos sujetos. Sí, sí. Bueno, pero acá hay algo muy fuerte en relación con la experimentación, ¿no? Así que bueno, creo que abriste un montón de dimensiones para empezar estos análisis y que nos van a permitir como ir revisando al interior de cada una de las escuelas y al interior de la búsqueda dentro de lo que es la bandera de tecnología educativa, algunas revisiones y algunas recreaciones que nos permitan pensar contemporáneamente la escuela. Lu. Acá estoy. Bueno, le iba a preguntar a Pilar si tenía alguna pregunta, en este momentito justo se alejó de la compra. Desapareció. Sí. Bueno, Cari, te agradecemos enormemente, este es un aporte que es vital para el proyecto y el camino que estamos iniciando, como decía Vero al inicio de la conversación, iniciando como movimiento, no porque las escuelas estén iniciando en estas líneas de trabajo, pero porque ya son escuelas que son transformadoras, que vienen generando producciones de transformación y propuestas de transformación, pero sí en estas líneas que estamos trabajando juntos como movimiento. Ahí se acercó Pilar. Pilar, ¿querés hacer algún comentario? Perdón, pero tuve un llamado telefónico, tuve que ir. No, la verdad que es súper interesante la parte que pude escuchar. Me interesó muchísimo esto de la multialfabetización y multialfabetismo que planteaba Karina, porque en realidad es lo que todo el tiempo estamos encontrando en el colegio y en distintos espacios. También trabajo en la universidad y me pasa lo mismo. Y esto de también que comentaba sobre el final de las habilidades, todas las habilidades que tenemos que conocer, esto de las teorías del asociacionismo, como están aprendiendo ahora nuestros estudiantes, son todas cosas que como docentes tenemos que conocer, dar cuenta, interpretar el lenguaje de los estudiantes y hacer buen uso de las tecnologías. Excelente síntesis. Bueno, hago lo que puedo, disculpen por las idas y vueltas y el haberme sumado tarde, pero particularmente es algo que no manejo, honestamente, que estoy empezando a conocer, y me interesa por eso mismo, ¿no? Para no quedarme afuera también y poder comunicarme mejor. No solo con los compañeros, con los docentes, sino también con los estudiantes. Bárbaro. Perfecto, Pili, gracias. Bueno, Cari, como decía, agradecerte en este cierre. El video va a quedar a disposición, lo estamos grabando, así que va a quedar a disposición de todas las escuelas del movimiento, que seguramente, bueno, van a estar comentando, generando nuevas preguntas que te haremos llegar y sabemos que estás ahí para acompañarnos en estas propuestas. Así que bueno, gracias. Y si no está, no le queda otra, así que mejor que esté. Estoy. Gracias. Ya sabemos. Gracias infinitas. Bueno, y con todos seguimos encontrándonos en los próximos círculos de trabajo. Todas las semanas les vamos a ir mandando algún mensajito para comentarles las novedades y para ir programando los próximos pasos. Así que bueno, un beso enorme a todos. Gracias por haberse conectado a esta hora y por haber participado en este encuentro. Gracias por el aviso, gracias. Hablando pronto. Gracias. Bueno, Cari, millones de gracias. Besos a Fabián, que fue papá. Besos, sí, Nos enteramos Camilo. hoy que fue papá, así que besos grandes.